Bueno, amigos Superchivos, nosotros continuamos acá desde casa haciendo estas entrevistas virtuales con gente que pasó por Xelajú Mario Camposeco y sin duda dejó una huella imborrable. Y este día estamos aprovechando la tecnología y nos conectamos hasta el país hermano de Costa Rica y tenemos como invitado especial a Hernán Evaristo Medford, técnico del equipo Super Chivo en aquel recordado año 2012 y 2013. Tuvo dos épocas con el cuadro quetzalteco. Ya vamos a platicar. ¿Qué tal, profe? Bienvenido a Xelajú TV nuevamente después de prácticamente 4 años, un poquito más. Profe, ¿cómo está? Todo muy bien, un saludo para usted, un saludo para todos los que vean esta entrevista, ¿verdad? Y un saludo para toda la gente de Xelajú y tal vez para todos los amigos, que la verdad es que hay muchos amigos por allá. Bueno, profe, sin duda, al leer la hoja de vida de Hernán Medford es muy amplia. Y vamos a platicar, hoy tenemos un poquito más de tiempo. Siempre tuvimos la oportunidad de platicar con usted en sus dos ocasiones. Estuvo en Shela, fue muy abierto con nosotros. Pero creo que estaba tratando de recordar esto, hablamos poco de la vida, de la historia de Hernán Medford, profe. Ahí leíamos un poquito de historia. Muy buen estudiante, dice por ahí que era Hernán Medford, además del tema futbolístico. Sí, sí, pues que aquí pues obviamente era casi obligación, ¿verdad? Era unos padres bien estrictos que lo obligaban a uno, si no estudiaba, pues no jugaba fútbol. Entonces combiné las dos cosas, ¿verdad? El estudiar, el jugar, tuve la oportunidad de sacar técnico en contabilidad, ¿verdad? Después estudié administración de empresa, que no lo pude terminar, porque ahí me dediqué profesionalmente al fútbol y obviamente pues la licencia de entrenador, ¿verdad? Que igual se lleva casi 3 años en la universidad. Pero sí, algo le hacía a los estudios, ¿verdad? Tampoco era así como muy diestro, ¿verdad? Pero por lo menos me alcanzaba. Así raspadito, profe, pero siempre ganó. Y lo que pasa es que se lo comentaba fuera del micrófono, ahora con esto de la cuarentena tuvimos la oportunidad de ver la película esta de Keylor Navas. Y nos llama mucho la atención que hay un tema en común, y creo que Guatemala, Costa Rica y muchos países latinoamericanos, que el futbolista no siempre viene o no siempre vienen de familias económicamente que pudieran mantenerlo. Siempre fue un sueño que había que mezclarlo ahí con el esfuerzo de los papás para poder salir adelante, bro. Sí, el 95% de los futbolistas, yo creo que hasta a nivel mundial, ¿verdad? Venimos de clase media-baja. Siempre costó, ¿verdad? Llegar a donde se pudo haber llegado todos los que pudieron haber llegado a ser profesionales o a hacer historia en el fútbol. Entonces a ninguno nos fue fácil. Como yo te dije, yo tuve que combinar el estudio con el entrenamiento. Después de estudiar, ir a entrenar, irse en bus a la casa, levantarse temprano. Pues todo ese sacrificio al final pues valió la pena. Bueno, profe, para usted leíamos un poquito de la historia. ¿Qué significa el equipo Sagrada Familia para Hernán Medford? Fue el equipo que debuté en primera división, ¿verdad? Jugué 6 meses con ellos y después de ahí pues me tocó jugar en el equipo casi más tradicional, que es el Saprissa. Pues tampoco me puedo olvidar de que empecé en un equipo de segunda división que se llama Barrio México, que es un equipo que también estuve en las divisiones menores también. Yo soy muy agradecido por todos los equipos que estuve en inicio, entonces no me puedo tampoco olvidar de ese equipo de Barrio México. Después de ahí Sagrada Familia y después de ahí a nivel de Costa Rica pues el Deportivo Saprissa como jugador. Bueno, ¿será que eso de Barrio México ya era un preludio de lo que se vendría en la carrera de Hernán Medford? Porque realmente, luego de que está en Europa, que usted es uno de los jugadores junto con Ronald, los primeros en jugar en un partido de Copa UEFA, los primeros ticos, sin duda su carrera más fuerte fue en México, profe. Sí, estuve 4 años en Europa, ¿verdad? Tuve la gran suerte de haber jugado en Italia en la mejor etapa del fútbol italiano, ¿verdad? Ahí me tocó debutar en el San Siro contra un equipo de Milán que estaba Ruud Gullit, Van Basten, Baresi, Rijkaard. Entonces fue un debut histórico para mí y en sueño, porque cuando yo llegué al fútbol italiano tampoco me la creía. Pensé que era un sueño, pero al final fue una realidad. Después tuve la oportunidad de jugar en Zagreb,
a la par de un gran jugador como fue Davor Schuker, ¿verdad? Que después fue al Real Madrid, me tocó jugar en el Rapid Viena y después me tocó jugar en el Rayo Vallecano de España. Y después pues estuve 8 años en México, al principio en Pachuca, después en León y después en el Necaxa de México. Profe, ¿cómo fue ese momento de su primer partido en Italia? Como usted dice, no se lo creía, pararse en ese estadio, ver alrededor. ¿Qué pasó por la mente de Hernán Medford en ese momento? Pues sí, imagínense lo que es verse en el mejor fútbol del mundo en ese momento, que era el italiano, y debutar contra el equipo sensación, no solo en Italia, sino a nivel mundial, que era el Milán, con todas esas grandes estrellas en esos momentos. Pero para mí fue un sueño que todavía hoy me acuerdo, un sueño hecho realidad, que hoy me acuerdo, ¿verdad? Centroamericano, jugando en el fútbol italiano. Bueno, eso fue después del buen mundial que hicimos en el 90, ¿verdad? Pero fue un sueño que se me hizo realidad. Bueno, profe, y es que sin duda ustedes fueron los pioneros o los estandartes para ese fútbol tico y por qué no decirlo centroamericano que voltearan a ver para acá, porque creo que antes de ustedes muy pocos conocían esas realidades futbolísticas. Bueno, sí, ¿verdad? Sabemos que a nivel de Centroamérica, antes de esa época, eran muy pocos conocidos. Bueno, no hay que sacar un poquito la excepción de aquel mundial que fue Honduras, que hizo un buen mundial en el 82, ¿verdad? Que también fue histórico. A aquel Salvador, que no le fue muy bien a Salvador, pero de ahí salió tal vez uno de los mejores jugadores de la historia de Centroamérica, como fue el Mágico González, ¿verdad? Y hasta Maradona dijo que era su ídolo, entonces, pero ya después del 90, como que ya se dio más seguidilla la salida de jugadores de Costa Rica y después empezaron a salir muchos jugadores de Honduras, Salvador, mismo Guatemala también, con algunos jugadores que pudieron estar jugando afuera y hasta en Europa, ¿verdad? Bueno, sin duda es una parte muy interesante y que lo vea uno en Pachuca y que lo recuerden todavía Hernán Medford, creo que es la parte importante. Hemos platicado ahora a lo largo de estas semanas con varios jugadores, a veces no es solo salir campeón o no salir campeón, profe, como jugador nos decía alguien por ahí, sino que realmente dejar huella y así fue Hernán Medford en los equipos donde estuvo. Sí, eso es importante, ¿verdad? Por lo menos uno todavía lo recuerda porque fue un profesional y dejó las cosas bien. Por ejemplo, yo tengo la grata recuerdo, bueno, hoy en día todavía la camiseta de Pachuca, el 17, está retirado. Un extranjero que tiene la camisa en México, pues no es fácil. Entonces, son de los recuerdos bonitos que tengo. Después de haber estado ahí 3 años y tener muy buenos recuerdos de Pachuca. Después en León también, que de casualidad hoy son los mismos dueños, ¿verdad? Después de tantos años. Y haber terminado jugando en el equipo de la década, que fue el Necaxa. Bueno, sin duda, profe, una larga historia como jugador, pero siempre se habla de que no siempre el que ha sido buen jugador resulta ser buen técnico. Ese no es el caso de Hernán Medford, porque de ahí pasa como técnico y para mí, a falta de obviamente revisar las estadísticas y ver un poquito de historia, para mí estaría en el top 3, se me hace, de los técnicos centroamericanos. Ser campeón en Guatemala, ser campeón en Costa Rica, ser campeón en Honduras, dirigir selección de Costa Rica, selección de Honduras, creo que, bueno, sin faltarle al respeto, si hay alguien más, creo que el único, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno trata de hacer el trabajo bien, ¿verdad? Obviamente que en la historia han habido grandes entrenadores, ¿verdad? Entrenadores que uno hoy todavía copia un poco, ¿verdad? Uno aprende de todos esos entrenadores. Creo que cada uno tendrá su importancia, ¿verdad? A mí me tocó hacer las cosas bien en muchos momentos. Obviamente que también hubo fracasos, ¿verdad? En esta carrera. Pero el fracaso te ayuda a aprender, te enseña. Entonces, pero sí puedo decir que por lo menos donde he ido he dejado cosas importantes. Y yo siempre lo he dicho que agradecido a los jugadores que yo tengo, porque yo siempre he dicho que el entrenador es el 20%, los jugadores son los que hacen la mayoría de cosas. Entonces sí he tenido la suerte de poder hacer buenos equipos, ¿verdad? Y con la ayuda de los jugadores, ¿verdad? Que he tenido enfrente, ellos son los que me han dado los éxitos que he tenido. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por ellos, hubiera estado difícil, ¿verdad? Bueno, profe, ya hablamos un poquito de todo. Ahora, obviamente, nosotros nos dedicamos casi el 100% a Xelajú Mario Camposeco.
¿Cómo llega Hernán Medford a Xelajú? Porque eso nos decían muchos, porque desde el día, hace algunos días poníamos que querían saber de Hernán Medford y alguien nos decía, ¿cómo llega Hernán Medford a Xelajú? Bueno, eso fue un contacto, ¿verdad? Que directamente que me llegaron con una posibilidad de dirigir el Xelajú. Yo en ese momento estaba de gerente deportivo aquí en un equipo en Limón, que se llama, ¿verdad? Estaba un poquito más tranquilo, quería dejar un poquito, dirigir un rato. Me llega esta oferta del Xelajú, entonces lo analicé, lo estudié bien y al final dije, bueno, quiero volver al fútbol como entrenador y tomé la opción de ir a Xelajú, ¿verdad? Que a veces ni por lo económico pasaba, porque estaba mejor aquí en Costa Rica, pero como que me entró ese gusanito de dirigir otra vez, y ahí es donde voy a Xelajú, que como dije, tal vez algunos se extrañaban que yo hubiera ido ahí, pero yo, en cierta forma, después de haber analizado lo que era el equipo de Xelajú, decía, no, como que extraño, yo creo que vengo a una gran institución, a una de las mejores aficiones de Centroamérica, ahí donde había dejado huellas algunos compatriotas como entrenadores, como futbolistas. Entonces, después de analizar todo ese tipo de cosas, me acuerdo que yo antes de ir también llamé a Rolando Fonseca, ¿verdad? Que tenía tiempo de estar en Guatemala, y me dijo, Hernán, atrévase, véngase, vas a ir a una muy buena plaza. Entonces, obviamente que después de todos los consejos que me dieron, me atreví para allá. Bueno, por mi experiencia propia, no voy a hablar de lo que puedan decir los demás, mi experiencia propia con Hernán Medford, un gran tipo, pero alguien con un carácter fuerte, Hernán. Y acá en Shela, lo han dicho varios jugadores y usted creo que lo va a refrendar, el periodismo aquí en Shela es totalmente distinto. Hay jugadores que decían, bueno, antes de llegar a Shela nunca me habían entrevistado, en Shela diario me entrevistan, hay como 15, 20. ¿Cómo fue ese tema, profe, cuando llegó y ver a tantos periodistas aquí en Quetzaltenango? Usted que venía de varias realidades distintas y mayores a lo que era nuestro fútbol. Sí, claro que a mí me sorprendió. Yo haber dirigido selecciones, ¿verdad? Haber dirigido equipos grandes acá en Costa Rica, nunca había visto ese fenómeno, ¿verdad? Es lógico que ese tipo de fenómenos se ve mucho en selecciones, en equipos que han sido muy tradicionales. Entonces a mí sí me sorprendió un poquito ver tantos periodistas allá en Xelajú. Pero al final a cabo, yo creo que yo siempre he sido muy frontal y muy directo, ¿verdad? Y lo que no me gusta lo digo y no me lo reservo. Y siempre algo muy importante que yo siempre he dicho, yo me puedo haber dicho lo que dije, lo que hice, pero siempre, no es que yo haya tenido la razón, simplemente era mi pensamiento, ¿verdad? Mi pensamiento no quiere decir que yo era el dueño de la razón, simplemente tenía derecho a decir lo que pensaba. Y obviamente que tuve algunos controlados con algunos periodistas que tal vez no estaban acostumbrados. Yo cuando llegué, algunos entraban a la cancha a entrevistar y les dije, el fútbol profesional no es así, el periodista debe tener su espacio y es como que yo me metiera a la oficina de ustedes a querer tomar decisiones. Entonces yo fui, las primeras cosas que hice fue decirle a los periodistas, no pueden estar entrando a la cancha, hay una hora para entrevista, hay un lugar para que se ubiquen, para que puedan entrenamiento, hay puertas cerradas a veces, hay puertas abiertas a veces, eso es que se da en todo el mundo, ¿verdad? Si usted lo analiza, eso se da en todo el mundo, en Europa, eso es algo normal. Entonces hay algunos que lo aceptaron, hay algunos que lo vieron como prepotencia del asunto, pero yo lo vi más bien como un orden, como el aprender, como el ir creciendo, porque si en Centroamérica queremos ir creciendo a nivel futbolístico, pues tenemos que ir copiando un poquito de los mejores que son en Europa y en México, que ese tipo de manejo con la prensa sí se daba. Obviamente que habían opiniones diferentes con algunos, y algunos pensaban que por eso es que yo me enojaba, y no es así. Yo siempre dije, yo respeto sus decisiones como respeten las mías, simplemente. Y también tuve periodistas que eran amigos, la verdad que tuve amigos, y aunque eran amigos, cuando tenían que criticar, su crítica objetiva venían hacia el equipo, hacia mi persona, ¿verdad? Que yo sí las aceptaba, las verdad que no aceptaban eran esos críticas amarillistas, esas críticas ya muy personal, esas críticas ya olvidándose que somos seres humanos, que tenemos familias, que escuchan críticas muy feas y que en cierta forma afectan a las familias como seres humanos. Pero como dije, hubo de todo un poco, y sigo insistiendo, todavía tengo
tengo amigos periodistas allá en Xelajú, incluyéndolo a usted, ¿verdad? Y yo sé que usted también, hubo momentos que me criticó objetivamente y vea, y todavía seguimos hablando y no pasa nada. Eso es lo importante, profe. Así que, sin duda. Amigos Superchivos, estamos en una entrevista hasta Costa Rica con Hernán Medford. Mucho de qué hablar del tema futbolístico. Ya hablamos un poquito el principio, si usted recién se conecta en la historia futbolística de Hernán Medford. Ahora hablando un poco el tema Xelajú, Mario Camposeco. Sin duda, cuando se llama un técnico del nivel de Hernán Medford es porque hay problemas, profe, porque las cosas no están saliendo bien. Cuando llega y el empaparse muy rápido, ¿cómo fue ese momento? Porque por mucho que investigara, no es lo mismo que vestirse corto nuevamente y entrar al terreno del juego y ver el primer entreno, decir, sí cuento con recurso, aquí el problema está por acá. ¿Cómo fue esos primeros entrenamientos con Shell? Bueno, era un poquito ir conociendo a los jugadores, ¿verdad? Ir manejando un poquito lo que son la parte de emociones de ellos, ir conociendo ya en la cancha la parte futbolística, su personalidad. En esos momentos tuve al zurdo, ¿verdad? Que me ayudó en esa parte. Tengo un gran amigo, ¿verdad? Como Luis Fernando, que sigue siendo mi gran amigo, un gran preparador físico, que también me ayudó bastante. Y también algunos periodistas también, que igual me mandaban algunos consejos, ¿verdad? De algunos jugadores. Obviamente que al final yo empezaba ya a tomar mis propias decisiones, ¿verdad? A la hora de elegir el 11 o quién estaba en la banca y todo ese tipo de cosas. Pero yo me adapté bastante rápido, me adapté al ambiente, bastante rápido me adapté al equipo, bastante rápido entendí el ambiente que se vive en Quetzaltenango con el fútbol, ¿verdad? Que la verdad es una de las cosas que me sorprende, ¿verdad? Una de las ciudades que más viven el fútbol a nivel Centroamérica. Pero la verdad es que al final toda esa adaptación pues me llevaron a hacer cosas muy buenas en el equipo. Bueno, sin duda, profe. Y pronto llegan los resultados, porque ese 2012 tal vez no se fue tan dominante, en el sentido de que no fue un primer lugar siempre, pero sí era un equipo que daba batalla, que le gustaba a la gente cómo jugaba, y sobre todo que se venía, cuando se llega a esa final, se venía de un 2010, de un descalabro. Perder 7-1 o una final en 2 juegos había dolido para Xelajú. Luego se venía una revancha, porque entiendo que las revanchas se tienen que dar de la misma manera. Era una nueva final contra Municipal. Y Hernán Medford, yo siempre se lo dije, me hubiera encantado estar dentro de un camerino y saber las indicaciones, que muchos decían no pasaban ni por un tema táctico, decir, mira, las marcas, obviamente se hacía, pero era muy un tema, creo que motivación, profe, y tener enfrente a Hernán Medford con el recorrido que tenía, creo que todos decían, sí tiene razón el profe, porque sabe lo que está hablando. ¿Cómo eran esos momentos claves de los partidos en donde Hernán Medford dirigía? ¿Cómo era ese camerino? Bueno, una de las filosofías que tengo yo como entrenador es entre semana trabajar lo que vamos a hacer el domingo. Yo, como le digo, los jugadores míos ya saben que el miércoles ya saben quién juega. Pues el miércoles yo trabajo el táctico. ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a pararnos contra el rival? El jueves hacía un colectivo para tenerlo bien clarito, ¿verdad? Entonces, por eso es que mis charlas eran cortas y no tanto táctico, porque ya lo táctico se trabajaba entre semana, ya el jugador tenía bien claro. Entonces ya el día, las horas antes del partido entraba la parte emocional del jugador, cómo hacer que ese jugador, que todo el trabajo que hicimos entre semana, lo llevaba a la cancha en un buen sentido de la palabra, a nivel del orden, a nivel de hacer caso a lo que se trabajó. Después las emociones, que cuenta mucho, ¿verdad? Estar motivado para jugar un partido, respetar esa afición que paga sus entradas. Entonces, obviamente que yo cuando llego, faltaban como 2 meses, creo 2 o 3 meses para que terminara el primer campeonato que yo llegué. Ahí terminamos medio bien, pero ahí, como era la primera, entonces hubo una continuidad, y esa continuidad se dio el otro año, donde el equipo hizo las cosas bien, ¿verdad? Como dice usted, tal vez no éramos los que estábamos siempre en primer lugar y eso, pero sí se pintaba un equipo que podía luchar por algo bueno, y al final pues nos tocó jugar. Es más, cuando ese año que yo llegué, que Municipal ganó el campeonato, lo ganó con mi compatriota Delgado, yo lo llamé, lo felicité, y yo le dije a Delgado, bueno, Delgado, celebre mucho, ¿verdad? Porque el otro año me toca a mí celebrar.
Y así fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Un campeonato que se ganó muy bien al Municipal, ¿verdad? Uno de los equipos grandes allá, pero un equipo de Xelajú que mostró hambre, mostró ganas y mostró ser una de las mejores plazas de Centroamérica, con esa gran afición. Yo me acuerdo de esa final, cosas que yo no había vivido en ningún lado, un estadio desde las 12 del día ya con gente y la final empezaba a las 8. Al final hubo gente que estuvo 12 horas ahí porque hubo tiempos extra, hubo penales, y son de las cosas que yo sigo contando cuando hablo de ese campeonato, ¿verdad? Y hablo de la afición de Chela, ¿verdad? Que es sumamente diferente, que es sumamente especial con ese tipo de cosas, y hay gente que no me la cree, hay gente que no me la cree, y yo le digo, es cierto, hay gente que estaba desde las 12 del día, de las 11 de la mañana haciendo fila para entrar al estadio. El partido empezaba a las 8 de la noche. Entonces, al final tuvieron su gran premio, ¿verdad? Quedar campeón. Yo creo que fue una de las cosas mejores que me han pasado, porque ya tenía tiempo de no dirigir, llegar a un país nuevo, dejar una ciudad que sé que amaba el fútbol, dejarlo campeón. Y hoy todavía me acuerdo como que hubiera sido ayer. Es que sin duda, profe, fue un momento especial y de hecho queda marcado que es la primera ocasión que Shela se corona campeón en casa en un torneo de liga. Entonces, la primera vez, en esa nunca se olvida, profe. Normalmente uno cuando está haciendo algo tiene presentimientos o dice, no, esto ya está cocinado. En esa final del 2012, ¿en qué momento dice Hernán Medford, no, vamos a ser campeones? En el momento que Patterson ataja el último penal, es la verdad, porque la verdad es que no estaba nada fácil. Imagínense cuando empezó el partido, empezó como teníamos que haber empezado, con el gol de Silva, empatando la serie, expulsado con ellos uno menos, de repente el equipo de Shela encima, de Municipal encima, después viene el gol de Municipal, ¿verdad? Y una cosa que uno no se la creía con un hombre de más nosotros. Después viene el empate de nosotros, ¿verdad? De Caal, me acuerdo, un remate de largo. Después se vienen los tiempos extras, que fue casi media hora ataque contra defensa, porque Municipal se dedicó a defender, porque tenía un hombre menos. No pudimos meter ese gol que nos hacía falta. Vinieron los penales, pero cuando llegan los penales, yo muy confiado, porque yo sé que tenía a uno de los mejores porteros de la historia en atajar penales, como era Patterson, y tenía muy buenos tiradores de penales, porque eso lo practicábamos constantemente. Pero la verdad que hasta el último penal que atajó Patterson es que yo hasta ahí me creía campeón. Bueno, es que sin duda se vivió una fiesta que creo que ni durmieron ese día, profe. ¿Cómo vivió esa celebración aquí en Shela? O sea, porque sin duda se vive distinto. Muchos jugadores han salido campeones en Guatemala, con rojos, cremas, vienen a Shela y dicen, no, no lo había vivido de esa manera. ¿Coincide con eso, Hernando? Sí, la verdad es que ahí fue algo especial, ¿verdad? Yo me acuerdo que nos montamos en la caravana esa y estábamos del estadio al centro, si vas normal, estás a 5 minutos. Y ahí duramos como 2 horas para llegar, es decir, todo Chela se tiró a la calle. Entonces la verdad es que fue una gran celebración, que como yo lo digo, son de las cosas que yo cuento cuando estoy con mis amigos hablando de fútbol, de las celebraciones, de las mejores celebraciones que he tenido yo cuando he logrado un campeonato. Bueno, profe, sin duda, luego de eso, de que pasó esa euforia, pensar en una Liga de Campeones cuando se escucha ahí los rivales del grupo, el W Connection y sobre todo Chivas de Guadalajara. ¿Qué pasa por la mente, Hernán Mes? Bueno, decía yo, ahora sí se viene complicado este asunto de la CONCACAF, ¿verdad? Ya me había tocado ganar la Conca Champions, ¿verdad? Ir a un Mundial de Clubes con Saprissa, ¿verdad? Haber quedado tercer lugar del mundo, ¿verdad? Algo histórico que ahí queda para siempre. Entonces yo lo decía, bueno, yo sé que es una competencia muy complicada, pero vamos a hacer la fuercita, ¿verdad? Hicimos un muy buen equipo en ese momento, pero todavía sabe que tener a los mexicanos enfrente no es nada fácil. Hasta el día de hoy, yo me acuerdo que solo Saprissa en el 2005 fue el único equipo, ¿verdad?, Centroamérica que pudo pasar esa etapa. Hoy en día casi siempre lo han ganado los mexicanos. Pero ese día nosotros, yo los mentalicé a los muchachos, trabajábamos bien, tuvimos partidos antes de llegar a ese último partido contra Chivas, ¿verdad? Que fuimos, creo, si no me equivoco, fue a Trinidad que fuimos y
no fue tan fácil. Después en casa también lo sacamos. Después nos toca este equipo de Chivas, que yo creo que mucha gente pensado, si usted creo que si hubiera hecho una encuesta en esos momentos, nadie pensó que íbamos a ganarle a Chivas en casa, ¿verdad? Toda la gente decía, bueno, por lo menos que no nos goleen, bueno, por lo menos ojalá podamos sacar un empate. Y al final hicimos un partidazo, uno de los mejores partidos que se hizo, yo estando ahí en Chela, ¿verdad? Que le ganamos a Chivas 1-0 con gol de Chinchilla, me acuerdo bastante bien. Y después nosotros decíamos, bueno, hay que ir de visita, a ver, ya es un poco diferente, ellos estarán en su casa, en ese gran estadio majestuoso, ¿verdad? De OmniLife, con su afición. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando el inicio del partido allá en Guadalajara fue tanta gente de Chela. A mí la verdad es que todavía lo digo y lo siento, ¿verdad? La verdad es que me siento tan orgulloso y también me entra tanto sentimiento, ¿verdad? Ver casi a 1,000 personas de Xelajú detrás de ese marco y después darle ese gran regalo, ¿verdad? Después perdimos 2-1, pero al final nos alcanzó para pasar una ronda que creo muy pocos equipos de Guatemala lo habían hecho, o no sé si alguien lo había hecho en esta nueva etapa, ¿verdad? De la Conca Champions. Bueno, profe, sin duda todos los superchivos. Nosotros estamos platicando con Hernán Medford, técnico de Xelajú Mario Camposeco en 2 etapas con el cuadro superchivo y el hacedor de esa quinta luna que nos trae grandes recuerdos. Profe, sin duda ese 25 de octubre fue un tema muy especial y quedará en la historia. De ahí se va Hernán Medford, obviamente nuevas oportunidades, nuevos retos en su carrera, sale campeón en Honduras, oportunidad también de la selección de Honduras, muchas cosas. Y lo pensábamos ahorita que usted lo decía de esa manera. Yo soy súper chivo a morir, lo sabe, pero sin duda, o sea, una cosa era ir con Saprissa, que un equipo muy diferente a lo que podía hacer con Xelajú, o sea, y tener esa revancha, porque recuerdo que cuando llegamos allá, que tuvimos la oportunidad de trabajar para una radio en Guadalajara, también era un reto para Hernán Medford, para decir que lo que había hecho con Saprissa no había sido casualidad, profe. Sí, exactamente, ¿verdad? Y tenía que jugar contra Chivas, ¿verdad? Que era, el dueño era el mismo jefe mío cuando yo estaba en Saprissa, ¿verdad? Que era el mismo dueño de Saprissa en esos momentos. Y haber escuchado comentarios muy feos, ¿verdad? Especialmente yo me acuerdo de mi amigo, señor Faitelson, ¿verdad? Que cuando íbamos para allá, yo lo escuché en un comentario que él decía, bueno, viene un tal equipo de Guatemala que se llama Chela no sé qué, Chela, como que él no sabía el nombre, o sea, hacía que no lo sabía. Entonces eso a mí me entró un enojo, ¿verdad? Entonces yo le dije a él públicamente, yo este partido, si lo pasamos, se la voy a dedicar a mi amigo Faitelson. Y al final cuando yo llegué a la entrevista y pasamos, los periodistas se sorprenden porque yo le digo, y este pase se lo dedico al señor Faitelson. Y la gente me preguntaba, los periodistas me preguntaban por qué nos había minimizado como equipo, nos había minimizado como país, y son las cosas que a mí no me gustaban. Y el señor Faitelson sí, públicamente, sí me pidió perdón. De los que, yo sí puedo decir que de los pocos que Faitelson sí públicamente le pidió perdón, y hasta me había invitado a su programa en Los Ángeles, ¿verdad? A estar con él. Lo conocía muy bien a él, le pidió perdón, pero al final lo sentí tan rico también haberle restregado en la cara el pase de nuestro equipo, ¿verdad? A la otra ronda. Y después nos toca Monterrey, que también hicimos 2 partidazos, ¿verdad? Yo creo que aunque hayamos perdido en casa contra Monterrey, me acuerdo, creo que fue 3-1, nosotros tuvimos tantas ocasiones de goles contra Monterrey que ese fue el gran problema que no aprovechamos. Y después allá fuimos a Monterrey, empezamos ganando y ellos nos meten un gol de tiro libre, ¿verdad? También se jugó un partidazo. También dejamos muy buena señal de que por lo menos lo que habíamos hecho contra Chivas no fue casualidad. Y al final a nivel internacional Xelajú quedó muy bien, ¿verdad? Ante la opinión pública. Bueno, profe, nosotros seguimos y como le decía, termina esa etapa, la primera de Hernán Medford. De ahí viene una segunda que regresa Hernán Medford ante la necesidad también de que Xela no la pasaba bien.
y ahí sí fue al contrario, fue un Xelajú en el Apertura 2015 muy dominante, se mantuvo en los primeros lugares, pero de ahí, ¿cómo es el fútbol? O sea, y este tipo de torneos que no premia la regularidad, o sea, un mal partido en condición de visita y viene abajo, trae abajo las esperanzas de Xelajú. ¿Qué diferencia entre una etapa y la otra? El grupo de jugadores, ¿qué sucedió en esas dos cosas? No, yo la etapa la viví bien las dos, ¿verdad? Porque también haber quedado super líderes de principio al final, eso fue muy bueno para Xelajú, para la historia, para mi persona, ¿verdad? Entonces hicimos un excelente campeonato. Obviamente que como seres humanos, ¿qué es lo que pasa? Nos relajamos porque pensábamos que ya la semifinal, creo que era semifinal, después final, no me acuerdo bien cómo, creo que fue contra Malacatán, fuimos allá, Guastatoya fue esa. contra Guastatoya, ¿verdad? Sí, contra Guastatoya, que la verdad que son de los equipos más difíciles que me he topado yo en mi historia, ¿verdad? Ese equipo de Guastatoya. Y entonces, tal vez por la confianza de haber hecho un buen año, estamos muy confiados a esa eliminatoria contra ese equipo y al final que nos dejó afuera, pero eso fue como aprender, eso fue como un aprendiz de que las cosas a como inician, tal vez no terminan y deberían de terminar así porque fuimos el equipo más regular, pero sí creo que todos entramos en un conformismo y me incluyo yo, ¿verdad? Me incluyo yo porque pensábamos que con haber quedado en primer lugar, la fase le íbamos a pasar bien fácil, para la redundancia, y ahí nos llevamos la sorpresa con Guastatoya, ¿verdad? Que nos deja fuera, y la historia quedó ahí, que sí, quedamos en primer lugar, pero no pasamos la otra ronda. Bueno, luego de lo que hemos platicado como jugador, grandes historias, grandes estadios, grandes instituciones, como técnico igual, ¿qué es Xelajú Mario Camposeco para Hernán Neto? Para mí es casi yo digo que una casa mía, ¿verdad? Yo cuando hablo con los mexicanos también le digo que México es una de mis casas, yo creo que Saltenango también es una de las casas mías. ¿Por qué? Porque yo hasta como a vuelta al fútbol sé que tal vez algún día volveré por allá, ¿verdad? A dirigir, porque yo dejé las puertas abiertas allá, dejé muchos amigos allá y el fútbol da muchas vueltas. Entonces, para mí, que Saltenango es una casa mía, es una casa mía, es un equipo que sea lo que sea, siempre lo sigo, siempre me meto a unas aplicaciones a ver cómo quedó el Xelajú, cómo va, hablo mucho con Luis Fernando, ¿verdad? Que es mi gran amigo, y una vez le mando saludos y abrazos a Luis Fernando, ¿verdad? Hicimos grandes cosas por allá, y siempre he estado atento, ¿verdad? Y es una gente que yo quiero mucho, ¿verdad? Y estimo mucho, porque la verdad es que siempre hubo un gran respeto de ellos hacia mí y de mi parte hacia ellos. Se adaptaron a mi forma de ser, ¿verdad? Yo tal vez decía, hay que tener un carácter fuerte, pero yo les decía así, carácter fuerte en la cancha. Fuera de la cancha, no, fuera de la cancha yo totalmente diferente y tuve muchos amigos y muchos jugadores pueden haber dicho que sí, que no era tan bravo como aparentaba. Y yo creo que en esa parte, obviamente, tal vez los que no jugaron mucho conmigo tal vez no me quieran tanto, pero eso es obvio, eso está claro en muchos jugadores, hasta a uno le pasó. Pero sí puedo decir que Saltenango es una de mis casas. Bueno, profe, sin duda es algo importante escuchándolo de alguien que ha recorrido el mundo futbolístico a todo nivel, sin duda, profe. Shell haciendo una casa, y no sé qué tan empapado esté del Xelajú actual, pero muchos nos decían, ¿qué haría Hernán Neto en un momento como este de Xelajú que no salen las cosas? Es difícil, ¿verdad? Porque uno no puede juzgar porque uno no está, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que hacer es hasta respetar al que está en ese momento. Porque yo estuve ahí varios años y creo que la mayoría de momentos me fue bien, pero también hubo momentos que no me fueron bien. Entonces, a uno no le hubiera gustado que un colega te juzgue, es un respeto. Entonces, en estos momentos, tal vez no les ha ido bien en los últimos torneos. Ahí fue que habían llegado a una final hace 1 o 2 años que llegaron a una final, no se pudo ganar. Yo sé que la afición está ansiosa de otro campeonato, ojalá lo puedan lograr rápidamente, pero como dice, hoy estoy simplemente para observar, tal vez no les ha ido bien, pero no estoy como para juzgar.
a un colega que está en este momento y que está tratando de hacer las cosas bien, pero tal vez no le han salido del todo bien como él quisiera. Es difícil el ambiente en el Mario Camposeco, profe, porque usted tiene el parámetro de comparación de Centroamérica, México, Europa. O sea, nuestra caja de fósforos, como dijeron muchas veces los mexicanos en esos partidos, porque ellos están acostumbrados a estadios más grandes y el de nosotros pequeño, con muchas deficiencias, pero lo amamos. ¿Pesa jugar en el Mario Camposeco? Pesa porque hay una afición muy exigente, ¿verdad? Hay una afición muy exigente. Pero hay una que es exigente normal, pero hay una que se pasa también, ¿verdad? Porque ya hay la exigente que se pasa, la que desde el primer minuto quiere que vayas ganando. Y a los 10 minutos no vas ganando, ya empieza la gritadera, ya empieza las cosas. Pero hay una gran mayoría ahí que vive, que lo siente, que da tiempo, pero sí es pesado el ambiente allá, ¿verdad? Para el que no tenga personalidad de aguantar ese ambiente, ¿verdad? Porque, como le dije, la gente lo vive, el fútbol, la gente lo siente, la gente es exigente, eso es parte de lo que se halla en Xelajú. Tal vez yo me acostumbré porque son las cosas que a mí me gustan. A mí me gusta la exigencia, me gusta vivir ese ambiente, ¿verdad? Tal vez hay unos que no se adaptarán en ese tipo de ambiente del Xelajú, del estadio. Es un ambiente que más bien hay que aprovechar para ir para el contrario. Lo que yo siempre le he dicho a la afición es que ellos no pueden ir en contra del equipo. Una buena afición no es solo ir al estadio. Una buena afición es apoyar a su equipo desde el principio al final. El contrario sienta la afición, pero la sienta en contra, ¿verdad? El equipo contrario que llega. Entonces, más bien a veces se la ponen fácil al contrario, porque empiezan a agarrarla contra el equipo y la afición y el equipo contrario se ve más fuerte. Es una de las cosas de los mensajes que yo le mandaba a la afición de allá, ¿verdad? De un grupo ahí que a veces del principio, ya del primer minuto ya iban en contra del equipo, pero sí, lo que sí puedo decir es que la gran mayoría siempre está en las buenas y en las malas con el equipo allá, y son de las cosas que yo sí aprecio. Si estuviera en Hernán Medford, obviamente no este momento, porque puede faltarse al respeto, como usted dice, del técnico actual. En unos años, ¿le gustaría una tercera etapa con Xelajú, Hernán Medford? Sí, claro, uno nunca se va a cerrar, uno sabe que esto da muchas vueltas y a un momento se podrá dar, ¿verdad? Uno siempre ha estado muy abierto a todo ese tipo de cosas. Como le dije, como es un lugar que uno siente que es una casa que uno tiene ahí la tiene guardada, ahí me la están cuidando, y algún día regresará uno a la casa, ¿verdad? Eso está claro. Bueno, profe, ya para ir finalizando, porque el tiempo es corto, ¿alguna anécdota que recuerde un momento curioso? O sea, fuera de lo del campeonato, que eso todo lo vivimos, la euforia, pero en el interno algo que usted recuerde con mucho aprecio o gracioso hasta un punto de vista que le haya pasado aquí en Shell. No, yo lo único que me acuerdo es de los 2 o 3 aficionados que iban detrás del marco. Íbamos ganando, molestaba, íbamos perdiendo, molestaba. Entonces ya hasta uno se acostumbra a ellos, hasta lo tenía uno identificado, ¿verdad? Yo decía que tal vez eran aficionados que en su casa su mujer no los dejaban hablar, entonces llegaban ahí a hablar lo que no podían hablar en su casa. Entonces uno se acostumbró uno a ellos. Pero no, yo en general, sí lo que puedo hablar solo son cosas buenas de allá. Y una vez lo dije, ¿verdad? Con algunos periodistas que tal vez tuve conchonazos. Si uno se pasó, siempre uno al final pide disculpas, ¿verdad? Porque son cosas que uno vive mucho el fútbol, eso es lo que la gente tiene que saber. Yo defendía mucho al equipo, ante todo lo defendía al equipo, ¿verdad? Entonces, saber que en esto es difícil que todos estemos de acuerdo en lo mismo. Pero si algo pasó, aquellos que tal vez todavía sienten algo, ¿verdad? Pues sí, claro, les mando disculpas a algunos que tal vez en esos momentos me pasen. Y ahora ya con más edad ya estoy más tranquilo, ya no sería tan necio, yo tan enojón, ¿verdad? Entonces, pero sí, y mandarle saludos a muchos colegas suyos que la verdad es que me lleva bastante bien, que sus críticas eran muy objetivas y con esa gran afición, la verdad es que, y sigo insistiendo, ¿verdad? No es para quedar bien, sino es una realidad, porque lo dije desde que yo estaba allá.
de las mejores aficiones que hay en Centroamérica, ¿verdad? Y ojalá que lo sigan siendo, ojalá que ese campeonato lo encuentren lo más rápido posible, un poquito de paciencia y como lo dije, tal vez en un futuro nos veremos por allá otra vez. Bueno, Hernán, le queremos agradecer por su tiempo, porque sabemos que dentro de todo lo que estamos sufriendo es un tiempo para compartir en familia esos momentos que normalmente puede que no los tengamos, ahora hay que aprovecharlos. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que son momentos que hay que aprovechar con la familia y hacer el lazo más fuerte, ¿verdad? Mandarle un mensaje a mis amigos allá de Quetzaltenango, que el consejo para todos, quédense en la casa lo máximo posible, ¿verdad? No me gustaría estar escuchando cosas feas de allá de Quetzaltenango a nivel de la virus, ¿verdad? Porque es una ciudad que, como digo, quiere mucho y tengo muchos amigos. Entonces les mando el gran consejo que se queden en casita, que se cuiden mucho, porque esto es algo que nos está afectando a todos en el mundo. Entonces, obviamente, como dije, por ser mi casa, tengo que cuidar a mi gente. Entonces, quédense ahí en su casa, mis amigos. Bueno, las palabras de Hernán Medford, esta agradable charla y nosotros despedimos una nueva entrevista virtual aquí a través de Michelle Ajufán. Estén pendientes.